ti como el Salvador mío, ni que pagaste esa deuda, yo continúo como ¿qué? Como deudor de mi Padre, del Padre. Y si todos nosotros aquí hemos recibido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, como el ser que pagó esa deuda de pecado, que anuló esa deuda de pecado de nosotros, entonces todos nosotros aquí estamos a paz y salvo con el Padre. ¿Sí lo entendieron? Eso es claro. De tal manera que la Biblia versión Reina Valera de 1909, cuando dice allí, rayendo la cédula de los ritos, está diciendo, anuló todas las ceremonias, todos los ritos que se hacían en el santuario que recordaban la deuda que teníamos con Cristo, con el Padre. Cristo las anuló, Cristo anuló esa deuda, el Cordero anuló esa deuda a favor de nosotros. ¿Sí lo entendiste? ¿O te ha quedado algo? Esta versión de Reina Valera del 60 dice, anuló el acta de los decretos. Ahí no está diciendo que anuló ninguna ley. La Biblia versión Dios habla hoy lo dice también directo. Anuló la qué. Oiga, repítalo, que lo diga la Biblia misma otra vez. ¿Anuló qué? Colosenses 2:14. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales, puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. A ver, ¿canceló qué? Dice ahí. La deuda. Más alto. La deuda. Canceló la deuda. ¿Sí ven cómo lo dice directo? No habla de ley. No habla de ley. Canceló fue la deuda que teníamos nosotros con el Padre. Y la ley no es ninguna deuda. La ley es la que nos avisa la deuda que tenemos con el Padre, o sea, los pecados. Entonces, lo que anuló allí fue la deuda, los pecados. Eso debe quedar claro porque hay muchas personas inescrupulosas que buscan confundir a la gente. Y entonces cuando leen este pasaje le dice, anuló la ley, dice ahí. No, Señor. Lo que pasa es que como las personas que van donde esos enseñadores del demonio, porque así es como se les puede decir, todas esas personas que van allá son personas que no conocen de la Biblia, son neófitas. Entonces ellos, allí el pastor está diciendo en Colosenses 2:14 que Cristo anuló la ley en la cruz. Y entonces salen como loros a repetirle a todo el mundo en la calle, la ley fue anulada por Cristo en la cruz. Y no saben que están diciendo una doctrina demoníaca. Están enseñando una doctrina satánica. Porque esa es una doctrina que va directamente contra Cristo. Cristo dijo, yo no he venido aquí a la tierra a anular la ley. Yo vine a cumplirla. Cristo no podía anularse él mismo. ¿No es que él es la ley? ¿Sí lo ven? Por eso es que él dice, yo no he venido aquí a anularme yo mismo. ¿Cierto que sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para esos detractores de nuestro Señor Jesucristo que pagarán muy caro
todas esas enseñanzas demoníacas que están haciéndole ahora a la gente, que la están confundiendo. Acuérdense ustedes el estudio que nosotros hicimos, ¿sí?, acerca de Apocalipsis, que, a ver, 14. no, ¿ah? De Apocalipsis, que cuando hablamos de todos esos cabellos de mujeres, 9. ¿ah? Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, ¿sí?, del 1 al 11. Hicimos un estudio muy bello sobre ese tema. ¿Qué representan allí esos cabellos de mujeres? Las iglesias falsas. Las iglesias falsas. Las iglesias falsas. Ese cabello. ¿Cuántos cabellos tiene una mujer? Ella tiene raíces. Incontables. Tengo 5. Incontables. ¿Y qué significa el término mujer en la simbología de la Biblia? ¿Ah? Iglesia. O sea, abundante de iglesia, abundancia de iglesias. Pero la labor que está diciéndola allí, que esa abundancia de iglesias tienen que hacer en la tierra, es de qué. El versículo 5 lo dice, Apocalipsis 9:5 lo dice, la función de ustedes es de atormentar. Pero no de matar. Atormentar, ¿cierto? ¿Y la función del pueblo de Dios es de atormentar a la gente? No. La función del pueblo de Dios es de predicar la claridad del Evangelio. Sí. Por eso la iglesia de Dios está simbolizada en Apocalipsis 12:1 como una mujer vestida del sol. Porque el sol lo que da es claridad, no oscuridad. Y Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La mujer esa estaba vestida ¿de qué? Del sol. ¿Y el sol da oscuridad o claridad? Claridad. La claridad del Evangelio. La claridad del Evangelio. Pero es que las iglesias de las cuales habla Apocalipsis 9 no van a dar la claridad del sol porque no están vestidas del sol. La función que ellas vienen a desarrollar en la tierra es de atormentar. Por lo tanto, allí están representadas todas esas catervas de iglesias que hoy vemos, que son muchas, que enseñan esas doctrinas satánicas. Y una de ellas es esa doctrina que estamos estudiando aquí cuando dice que en Colosenses 2:14 Cristo anuló la ley en la cruz, clavándola en la cruz. Eso es una mentira de la cual nosotros tenemos que protestar enérgicamente porque está confundiendo a la gente. Está poniendo a la gente a decir que Cristo clavó y anuló la ley en la cruz cuando eso es mentira. La Biblia no está diciendo eso allí. Está diciendo una cosa muy distinta. Nosotros tenemos que sentar las bases como cristianos y protestar contra toda esa gente que está enseñando mentiras. De tal manera que si allí se prueba que Cristo no anuló la ley en la cruz, quiere decir que la ley sigue vigente, tal como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y si la ley sigue vigente, el sábado sigue vigente. Porque el sábado es un mandamiento de la ley de Dios, el cuarto. Y si la ley está vigente, el cuarto mandamiento está vigente. Por lo tanto, hay que guardar el sábado como el día de reposo cristiano,
como el auténtico día de reposo cristiano. Todo aquel que guarde el domingo se está yendo en contra de la ley de Dios. Y si la ley es Cristo, se está yendo en contra directamente de Cristo. Cristo guardó el sábado. Y Cristo enseñó cómo se debe guardar el sábado. Porque si así no fuera, mis queridos hermanos, entonces, ¿en qué queda la enseñanza que nos da Apocalipsis 14:12? Leamos. Apocalipsis 14:12. ¿Cómo dice? El pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe obedecer los mandatos de Dios y seguir hasta. ¿Cómo dice? Aquí se verá la fortaleza del pueblo de Dios, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. La fortaleza del pueblo de Dios se ve en aquellos que cumplen ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? La ley. La ley de Dios, la que está en Éxodo capítulo 20. ¿Cómo dice acá? El 12. Aquí está la paciencia de los santos, lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde está la fortaleza de los santos de Dios? La paciencia de los santos de Dios, guardando los mandamientos, dice Apocalipsis 14:12. Y eso está en Apocalipsis. O sea que está vigente la ley de Dios. Ahora, ¿Satanás a quién persigue? ¿A quién persigue Satanás? La Biblia lo dice. Miren, búsquense en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:17. Leámoslo para que vean ustedes a quién persigue Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lee como dice acá. Con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Allá como dice, por favor, voz alta. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Oiga esa verdad que dicen ahí. Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Y por qué sabemos que el dragón es Satanás? Porque la Biblia lo dice. Si alguien se le presenta y le dice, ¿y cómo me prueba usted que el dragón es Satanás? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Dice clarito, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual fue arrojado a la tierra, que engaña al mundo entero. Entonces allí probamos que el dragón es Satanás. Entonces acá en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién se llenó de ira? Satanás. Satanás. Y dice, ¿contra quién? Dice, contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. No puede ser la iglesia de Satanás, porque él está contra esa iglesia. Por lógica sabemos que se trata de la iglesia de Dios.
¿verdad? Y dice, y Satanás, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer, o sea, contra el remanente del pueblo de Dios. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? La ley. La ley. ¿Y dónde está la ley en la Biblia? En Éxodo 20. En Éxodo 20. ¿Ya? Y dentro de esa ley, ¿cómo dice el cuarto mandamiento? Que guardemos ¿qué? El sábado como día de reposo. Entonces Satanás persigue es a los que guarden el sábado, no a los que guarden el domingo, porque los que guardan el domingo están en contra de Cristo, porque están en contra de la ley. Todos aquellos que guardan el domingo son iglesias falsas en la tierra. Y aquellos que dicen, aquellas iglesias, aquellas organizaciones religiosas que dicen que guardan el sábado, pero lo violan con sus prácticas, ¿sí? Cogiendo hoy en día de culto, hacen negocios, venden Biblias, venden literatura cristiana, encienden fuego en día domingo, en día sábado, perdón, que tienen irreverencia total con el día sábado. Entonces no son iglesias de Dios. Guardan el sábado de manera nominal, o sea, de nombre nomás, para que la gente crea. Pero en la práctica, ¿qué dice el Señor de esas iglesias? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pisotean el sábado, pisotean la ley, enseñan a no cumplir la ley de Dios. Son organizaciones del demonio. Dice, nada tienen de mí. Así como dijo de Satanás cuando iba hacia ellos, les dijo, levantaos y vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Estas iglesias ninguna tienen nada de Dios. No tienen nada de Dios. Son iglesias falsas, mentirosas, demoníacas. Adulteran la Biblia. Adulteran los principios de la Biblia. Y con esas adulteraciones confunden a la gente. Empiezan a enseñarle cosas raras a la gente. Pero hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. Aquellos que somos cristianos sinceros con Cristo, es nuestra obligación amonestar. Es nuestra obligación enseñar la verdad del Evangelio para que la gente no vaya caminando por caminos equivocados. Proverbios 14, 12 es claro en eso. Proverbios 14, 12. Proverbios o Apocalipsis. Proverbios 14, 12. Búsquenlo y lo leen. ¿Proverbios qué? 14, 12. ¿Cómo dice ella? Hay cosas que hacemos pero nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la ruina. Exactamente. ¿Cómo dice acá? A un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es
Allá como dice. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y acá en esta versión. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Hay caminos que parecen derechos. O sea, hay cosas que parecen verdad. Pero cuando usted las analiza bien, lo que los está llevando es a la perdición. Hay doctrinas que parecen ciertas. ¿Quién es el experto de coger la mentira y adornarla como si fuera una verdad? Satanás. Satanás. Oiga, cuando Eva se le presentó a la serpiente, a Satanás, ¿qué le dijo Satanás a la serpiente? Eso. Le dijo, Satanás. con que Dios le dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol del huerto. Así, esa vocecita melodiosa. Con que Dios le dijo a ustedes que no podían comer de ningún árbol del huerto. Le estaba metiendo la mentira allí adornadita de una aparente verdad. Eva lo corrigió y le dice, no, el Señor no nos dijo así. El Señor nos dijo que de todo lo que estaba aquí en el huerto podíamos comer. ¿Sí? Dice, solamente que no podíamos comer de un solo árbol, de uno, ¿verdad? Satanás dijo que Dios le había dicho que de ninguno podían comer. Es decir, le engaña. Dice, que de ese árbol si comen mueren. No, mentira. Lo pasó a Dios por mentiroso, Sí, ¿no? sí. Y le dijo, no moriréis. Se lo digo. Te hablo aquí en Génesis, el primer libro de la Biblia. En Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 2. Versículo 1. Leamos primero el versículo 1. A ver. Génesis capítulo 3, versículo 1. Léalo a ver para que miren cómo comienza este relato. ¿Cómo dice? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. ¿Sí ven la pregunta que le hacen? Una pregunta astuta, maliciosa. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí va el veneno. De todo árbol del huerto. ¿Qué dice el versículo 2? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Sí podemos comer de todos los árboles del huerto. ¿Y qué dice el versículo 3? Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios no ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Le corrigió. Le dijo, no, él no nos dijo que no podíamos comer de todos los árboles del huerto. Él dijo que de todos podíamos comer, pero hay uno en especial que no podemos comer, ni siquiera tocarlo. Porque dice, él nos dijo, el día que coman de ese árbol, morirán. Pero mire lo que dice ahora la serpiente. El versículo 4, ¿cómo dice? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Oiga, no es cierto, o sea, él es mentiroso. Dios es mentiroso, dijo la serpiente. No mueren. Es posible
posible, la Biblia no lo dice, pero es posible que la serpiente haya comido de ese fruto y les haya probado allí, sí, probado entre comillas, ¿no? ¿Ves? Yo comí y no morí. ¿Ya? Pero es que ahí había una mentira disfrazada de una aparente verdad. Miren cuál era la verdad que Satanás estaba ocultando allí. Leamos Génesis capítulo 2, 16 y 17. A ver, miren, háganme el favor. Y le dijo, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Oiga, ahí es donde está la verdad. Dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Eso está en el versículo 17. ¿Cierto? Así le dijo Dios. Pero ¿a qué muerte se estaba refiriendo Dios ahí cuando le dijo, ciertamente morirás? Hasta la vida eterna, o sea, si muere se condena. ¿A la muerte qué? Eterna. Eterna. Dios no se estaba refiriendo allí a la muerte inmediata, como si ellos estuvieran tomando allí un veneno que los mataba enseguida. ¿Por qué? Porque esa frase que dice allí, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, la traducción correcta de esa frase que viene del hebreo es, porque del comer tuyo de él, ciertamente muriendo morirás. Oigan otra vez esa traducción que es la correcta, dice, porque del comer tuyo de él, o sea, de ese fruto, ciertamente, oiga, muriendo morirás. Muriendo morirás. O sea, no morirás enseguida. Empezarás de una vez, se te quita la vida eterna que yo te di y empiezas a morir. ¿O acaso nosotros no envejecemos? ¿Qué quiere decir el envejecimiento del hombre? ¿Que está qué? Muriendo. Muriendo. Está muriendo. Cuando ya llega a cierta edad de vejez, en que ya muere. ¿Ya? Entonces lo que Dios realmente le dijo a Adán y Eva allí fue, el día que comas de ese fruto, se te corta la vida eterna y empiezas a envejecer, empiezas a morir, hasta cuando te llega el día en que mueres, literalmente, y te tienen que enterrar. Lo que Dios le dijo fue que el día que comieran de ese fruto, se les iba la vida eterna, se les cortaba la vida eterna. Entonces Satanás se la disfraza a Eva y le dice, él les dijo que morirían. Satanás se lo estaba diciendo, se estaba refiriendo a una muerte instantánea. Dios no se refirió a la muerte instantánea, sino a la muerte eterna, que al final, cuando ellos murieran de verdad, quedaban perdidos eternamente, no resucitarían. Pero Satanás se la tomó fue por la muerte instantánea, y por eso Eva cayó en el engaño y comió del fruto. Imagínense ustedes lo que sentiría Eva cuando comió y se dio cuenta de que no había muerto. Sintió engañada. Dice, uy, entonces Dios no nos habló la verdad.